Hola a todos, hoy vamos a hacer una tarta súper ligera y mucho más si no le ponéis la base de galletas. Para hacerla vamos a necesitar 2 sobres de cuajada, 100 gramos de azúcar o edulcorante, el que más os guste, 1 o 2 limones según como os guste la acidez, 1 litro de leche, si queréis poner base 35 galletas y 100 gramos de mantequilla. Para decorarla usaremos frutas de distintos colores y gelatina neutra o gelatina en hojas o la que queráis. El caso es que vamos a hacer una gelatina para que las frutas no se queden oxidadas. Bien, pues empezamos haciendo la base de galletas. Para hacerla yo lo que hago es meter las galletas en una bolsa. Podéis usar galletas María o galletas Digestive. Si queréis las podéis meter también en el robot, pero vamos, lo más fácil es meterlas en una bolsa que sea consistente y espachurrarlas, darles golpecitos con el rodillo para que nos queden finas. Cuando nos queden finas, lo que hacemos es derretir la mantequilla y echarla encima. La mantequilla se puede derretir al fuego o en el microondas, como resulte más sencillo. Si la hacéis al fuego, no dejéis que se pase mucho, que hierva mucho. Entonces, un truco que os doy es que podéis echar un poco de azúcar moreno para que quede mucho más crujiente la masa. Entonces echáis un poco de azúcar moreno, luego echáis la galleta y por encima la mantequilla. Y ahora sí, solo tenéis que revolver. Yo esto no lo hago con la mano porque está caliente, pero una vez que se enfría la mantequilla, pues lo hago con la mano. Y una vez que lo tengo revuelto, lo que hago es forrar el molde. Es importante que apretemos bien la galleta sobre el molde para que quede como bien compactado. Nosotros además del molde hemos puesto también galleta en esta pecerita, que me encanta cómo quedan los postres individuales. Pues bien, ya tenemos el molde forrado y ahora metemos a la nevera para que esté por lo menos media hora y asiente esta base. Seguimos. Para realizar lo que es la cuajada de limón no podemos usar el zumo de limón directamente porque se cortaría. Ya sabéis que el limón es muy ácido y con la leche hace que se corte. Entonces, en vez de usar el zumo, lo que vamos a usar es la ralladura. Rallar 1 o 2 limones. Ojo, no rayéis la parte blanca del limón porque entonces amarga. También podéis usar una lima, limón y lima junto o incluso naranja, lo que queráis. Bueno, pues rallamos bien, rallamos todo el limón y ahora lo que hacemos es mezclar con el azúcar. Podéis pasarlo por un robot para que quede muy fino o, como luego veremos, pasar la mini primer. Bien, pues mezclo bien y lo que hago es incorporar esa mezcla a medio litro de leche. Entonces, ¿veis? Pongo la mezcla y dejo que emulsione, que se vaya cogiendo el sabor del limón, la leche, ¿no? Incluso lo pongo a calentar con esto y queda fenomenal. Mientras que empieza a hervir nuestra leche con el azúcar, disuelvo en medio litro de leche fría los 2 sobres de cuajada. Una vez que la leche está caliente, lo que hago es pasar la mini primer para que las cortecitas de limón, para que la ralladura de limón quede muy fina. Y también lo que hago es incorporar la leche fría con los 2 sobres de cuajada y lo vuelvo a dejar que hierva. Esta mezcla la pondré encima de mi base de galletas. Y ya solo nos queda decorar. Fijaros, para decorar he cortado uva verde, uva roja, kiwi y naranja. Lo cortamos muy finito. Además hemos hecho una gelatina y he aprovechado para ponerle un poco de zumo de limón para que quede un poco más ácido. Bien, pues no nos queda más que desmoldar. Hemos dejado en la nevera como unas 2 o 3 horas. Bueno, pues ahora solo tengo que ir colocando la fruta. Yo lo que hago es empezar a colocar la fruta de mayor tamaño al principio y luego relleno huecos con la fruta más pequeña. Podéis usar cualquier tipo de fruta. Yo he usado esto, porque los tenía en casa. Queda muy divertido. Lo que sí que es interesante es que una vez que acabéis de decorar, le deis con una capa de gelatina, ya digo, o podéis usar también incluso mermelada de albaricoque si queréis. Lo que pasa es que eso no queda tan blanquito, no queda tan transparente. Pero cualquier cosa que permita que no se oxide la fruta. Y mirad, este es el postre pequeñín, ¿Qué os parece? Queda gracioso. A mí me gusta mucho hacer postres individuales. Ya digo, estos son peceras, que se encuentran en las tiendas de toda 100. Bueno, pues si os ha gustado, dar un gran me gusta y suscribiros si no estáis suscritos.